Estás escuchando Voces Climáticas. En Voces Climáticas queremos difundir el impacto del conocimiento científico para lograr cambios y soluciones en el marco de la acción climática en América Latina y el Caribe, así como dar voz a quienes han logrado un cambio en sus vidas y comunidades gracias a ese conocimiento. ¿Cómo se puede promover el liderazgo juvenil para la acción climática? ¿Qué importancia tiene la capacitación sobre los desafíos climáticos a nivel local? En este episodio de Voces Climáticas te presentamos el proyecto Jóvenes Beleninos, Actores frente al Cambio Climático, desarrollado en Iquitos, Perú. En 2020, CDKN y la Fundación Futuro Latinoamericano, junto con ClickHub, Red de Conocimiento para la Acción Climática, impartieron un curso regional online sobre comunicación del cambio climático que contó con más de 1.000 inscriptos. De las más de 100 propuestas de proyectos que se generaron en el curso, se seleccionaron 5 que se financiaron con un fondo semilla. Uno de ellos fue el proyecto sobre movilización de jóvenes para la acción climática en Iquitos, Perú. El equipo de este proyecto se propuso capacitar a un grupo de jóvenes de Iquitos e incentivar para que se conviertan en agentes de cambio y embajadores climáticos, capaces de plantear a otros actores la situación de crisis climática y la búsqueda de soluciones. Se trabajó en 3 ejes de acción. Primero, fortalecimiento del liderazgo climático a través de la capacitación en temas relacionados con este desafío. Segundo, promoción de acción climática mediante el plantado de árboles resistentes a las inundaciones. Y tercero, que los jóvenes sean actores claves en la difusión de todo esto. Conversamos con Maritza Mayo, referente de este proyecto, quien nos contó la génesis de esta iniciativa y las acciones que desarrollaron el primer año. Tuve la oportunidad en el 2020 de hacer un curso sobre comunicando el cambio climático. Y bueno, dije, vamos a postular. Y me pareció importante trabajar con el tema de los jóvenes. ¿Y por qué con el tema de los jóvenes? Porque había un desánimo en las personas, en la iglesia, en los líderes locales. Todas las personas que eran un referente que estaba entre los 50 y 70 años decía, Iquitos es imposible, no tienen una sensibilidad ambiental. Y ciertamente, creo que las personas entre 30 y 50 años no tienen esa sensibilidad ambiental. Entonces me pareció oportuno apostar por los jóvenes, ¿no? Y cuando postulé, porque fue un concurso a través de este curso, dije, vamos a hacerlo para los jóvenes, pero pensando en 2 grupos de jóvenes, uno que sean de barrios populares, otro que sean universitarios. Pero para esto, con el tiempo se había construido alianzas con la Municipalidad de Iquitos, con una ONG que trabaja el tema de los jóvenes y de los niños, con el Colegio de Arquitectos y fundamentalmente con un espacio de concertación que se llama el Acuerdo de Iquitos, que une a actores públicos y privados, ¿no? Entonces postulamos, nos metimos a esa historia y postulamos. Y ganamos ese fondo semilla y lo dedicamos tanto a jóvenes, convocamos a jóvenes universitarios y jóvenes de barrios populares. No postularon jóvenes universitarios. Sin embargo, nos pusimos en contacto con jóvenes del barrio de Belén, que el barrio de Belén es un barrio muy popular y que seguramente algunos podrían conocerlo porque se inunda y es una ciudad acuática, es una Venecia pobre, donde además se arroja basura en el río, muy, muy, muy difícil. Iquitos es una ciudad rodeada por 3 ríos, Nanay, Italia y el Amazonas. Entonces, cuando sube el nivel del Amazonas, se inunda, no solamente sube el nivel en Belén, que es el barrio popular, sino que se introduce en la ciudad, ¿no? Entonces los jóvenes dijeron, sí, eso me pareció maravilloso porque ellos no lo dudaron. ¿Y en qué consistía esta iniciativa? En capacitarlos para que sepan de qué cosa es el cambio climático, pero que tuviesen alguna iniciativa. Y ellos plantearon el sembrado de árboles resistente a las inundaciones, porque pensaban que eso podría también frenar el ingreso de las aguas a su ciudad, ¿no? a su barrio.
y les capacitamos. Y acá se nos sumó otro aliado, el CENAMI, el Servicio de Medición del Clima, muy comprometido. Entonces nos preparamos los módulos, todo, pero tuvimos una debilidad. La comunicación es muy mala, porque Iquitos es una zona muy pobre, es amazónica. Entonces el contacto, la brecha digital es muy grande. El 80% de hogares en el momento prepandemia no tenía internet. No tenía internet. Entonces comunicarnos con ellos era difícil. Entonces lo que hacíamos era grabar, ¿no? Los que estábamos participando, vamos a hablar de inundaciones, de las olas de calor, lo grabábamos y había un líder en los jóvenes y ese líder replicaba y a la hora que se hacía esa réplica yo podía responder preguntas o el equipo podía responder preguntas. Y, oh maravilla, pudimos invertir en 100 árboles punga resistentes a las inundaciones y se movilizó, pero lo más bonito fue que también participaron los niños, los hermanos menores, ¿no? Y las familias que al final fueron beneficiadas y fue un día de alegría. Todo eso yo lo vi por internet, ¿no? Porque yo no podía viajar, estábamos en época de pandemia, ¿no? Pero ese fue el primer resultado. También Maritza Mayo abordó los desafíos de capacitar en cambio climático en el Perú en general y en Iquitos en particular. En general en el Perú el tema del cambio climático no es bien abordado. O sea, se habla de cambio climático, sembremos árboles y hagamos reciclaje o compost, ¿no? Pero hasta allí no. Y no se explican el tema de las inundaciones, ¿no? Entonces allí valía los comentarios, por ejemplo, del CENAMI, ¿no? El ingeniero Paredes explicaba o nos daba material y nosotros lo poníamos en gráficos para explicar también. En el grupo había hay una arquitecta, entonces decía, miren, la ciudad era de esta manera porque además Iquitos podría decirse que era la principal ciudad del Perú. Belén, donde se ubicaba el proyecto, es un barrio popular, pero es una ciudad que no quiere a los árboles, los tala y los tala, ¿no? Entonces había como que crear el sentimiento, el por qué son importantes los árboles, ¿no? Entonces los contenidos eran el tema de las islas de calor, el tema de las inundaciones y por supuesto también de sequías, ¿no? Y explicarles el por qué, ¿no? O sea, que esto no es una ocurrencia de la naturaleza, sino que tiene sus explicaciones. Pero todo esto de manera muy simple y procuré siempre contar con personas. Este era el grupo base, ¿no? Pero había que tener personas especializadas en comunicación, en cómo trabajar en redes, ¿no? Entonces, nos apoyamos mucho en las amistades, ¿no? O sea, por favor, puedes hacer esto, ¿no? Y la gente siempre muy dispuesta a participar, ¿no? Maritza comentó sobre la continuidad del proyecto en el segundo año de implementación. El siguiente año, nuevamente el proyecto CDKN nos invita a continuar con el proyecto. Entonces ahora nos planteamos el reto deberían ser no solamente capacitados, sino ser portavoces, que ellos sean los que hablen, ¿no? Entonces le pusimos, aparte de reforzar el tema de la capacitación en PREVES, ¿no? Sobre cambio climático, cómo hablar en público, ¿no? Cuáles son los mensajes que deben haber, cómo deben construir, ¿no? Y fue bien interesante. Entonces le preparamos también infografías para que ellos en su momento pudieran, con muestras, dibujos, pudiesen llegar al público. Y finalmente participamos en un seminario internacional organizado por la Universidad Católica, donde se hablaba de soluciones basadas en la naturaleza. Era un seminario internacional y ellos tuvieron campos. Y fue bien bonito porque ellos tenían que editar su video, porque por este problema de conectividad editaron su video y salió maravilloso. Realmente me siento muy contenta. Y otro producto fue de que hicieron un video como de 3 minutos de embajadores climáticos, donde ellas se invitaban, porque este grupo es entre 14 y 22 años, invitaban a otros jóvenes a comprometerse, ¿no? Para concluir, destacó la importancia del fortalecimiento del liderazgo juvenil y cómo eso dio buenos frutos. Así lo relató Maritza Mayo. El líder de la experiencia ha seguido, porque este grupo es en general apoyo social. Uno de los temas es el tema de cambio climático, pero no exclusivamente, no es el bienestar de su comunidad. Y ha hecho una pasantía a Europa por un año, pero ahorita, hace menos de 15 días, ha sido elegido uno de los 15 líderes juveniles por una universidad nacional.
Indudablemente el proyecto no se puede erogar este premio, pero forma parte de cómo hemos fortalecido a una persona, ¿no? Que es líder internacional y líder nacional, ¿no? Y después el tema de los jóvenes, los jóvenes que han estado vinculados siguen estando con esta sensibilidad hacia el tema ambiental. Y a raíz de que tuve esta experiencia justamente en este último año, nuevamente me he acercado a otros jóvenes, no solamente del barrio donde hemos tenido la experiencia, y vemos jóvenes comprometidos en Iquitos, ¿no? Entonces, yo he estado consultando, he estado pensando, si hace 5 años me decían, no, Iquitos está perdido, acá no hay manera de cambiar, ¿qué generó este cambio? Entonces me dice, por un lado, el papel de la iglesia, el papel de las ONG, el ampliar su temática, ¿no? Porque antes era como la responsabilidad del tema de género, el tema de pobreza, el tema de participación, pero que en los últimos años el tema climático o el tema ambiental ha sido incorporado en la agenda, está dando sus resultados y se está trabajando desde la niñez, ¿no? Entonces a mí me gustaría hablar nuevamente con esta persona que decía, no, es entonces, ¿caso perdido? Sí, más bien he encontrado en este ir y venir a otro joven que es líder de una asociación que promueve plantones en colegios, que es líder internacional, o sea, es el representante nacional de una ONG o de una red que ve el tema de cambio climático, red internacional. Después jóvenes universitarios también. Hace una semana he dado una charla allá y se me acercaron 2 universitarios que están diciendo, nosotros somos los que promovemos charlas sobre cambio climático y tenemos como un club de protección del árbol urbano, ¿no? Porque tienen que protegerlo. O sea, hay una sensibilidad, ¿no? Que tú dices, hay esperanza para el mundo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso de comunicar, hacerlos responsables, que ellos sean los que transmiten, ¿no? O sea, no solamente ser pasivos, receptores, ¿no? Sino que ellos puedan tener la capacidad de transmitir, es algo que deberíamos trabajar más, ¿no? O sea, es algo como y uno siente que hay posibilidades porque uno nota cambios, ¿no? Es bonito, fue muy bonito. Hasta aquí llegamos con este episodio de Voces Climáticas. Voces Climáticas es una iniciativa del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC de Canadá, Latin Clima, la Alianza Clima y Desarrollo CDKN, Fundación Futuro Latinoamericano, Claves 21 y el Centro Científico Tropical.